¡Vamos, vamos! Debe de haber algo aquí. ¡Maldita sea! Algo como esto es demasiado. Mi instinto me estaba avisando. Tenía un mal presentimiento. Y en ese momento supe que ella estaba ahí. Por favor, que sea rápido. Sabía que algún día no sería suficiente. Y despertaba en la madrugada. Al parecer los ruidos provenientes de su refrigeración lo habían levantado. Intentando descubrir de qué se trataba, sería sorprendido por una araña de un tamaño poco usual. Intentando despejar su mente en el baño, regresaría a revisar el aire acondicionado. Era poco probable que algo como una araña de ese tamaño hubiera salido. Seguramente era todo un sueño. Prendiendo el televisor para relajarse, se daría cuenta de un extraño ruido que venía ahora de la cama. Asomándose, vería una inmensa telaraña. Dado que la araña se convirtió en un problema, trajo de la tienda una buena dosis de insecticida. Espera que con aplicarlo en su departamento fuera lo suficiente para deshacerse de aquella araña. Para su mala suerte, la araña volvería, convirtiéndolo todo en un campo de batalla. Un día, deshaciéndose de la suciedad y de las telarañas restantes, pues al parecer había llegado una tregua. Escucharían las noticias sobre la desaparición de una chica. Al parecer estos casos han estado sucediendo últimamente. Sin tiempo a continuar, tendría que irse, pues hoy tenía una cita con su novia. Preparándose y listo para salir, algo lo jaló. Telaraña, la tregua se había terminado. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! De verdad disfruto verla tan emocionada. ¡Mira, mira! Aquí están los tiburones. Si dejaran de nadar, ¿crees que flotarían? ¿Esos no son los atunes? De verdad, son muy hermosos. Incluso para mí son increíbles, ya que tienen grandes Es tan cuerpos y colas linda. para poder nadar. Realmente no sé cómo Me pude hacer para pregunto, comenzar a salir con ¿cuánto ella. pesará cada uno de ellos? Aún así, ¿Les estoy será feliz. difícil nadar? Sus colmillos son increíbles. De verdad, es espectacular. Estoy feliz de que Rey Kun se esté divirtiendo. ¿A qué te refieres? Últimamente no luces bien. Y de verdad estoy preocupada. Pero me molesta que no quieras contármelo. Kyoko. No te preocupes, la doctora Kyoko te curará. ¡Estoy tan feliz! Disfruté demasiado pasar ese rato con Kyoko. ¡Estoy en casa! ¿Eh? ¿Telarañas de nuevo? Esto tiene que ser una broma. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? Son demasiadas. Pero esto es muy diferente. Es como si estuviera enojada. ¿Cómo? ¿Cuántas de estas hay? ¿Cabello? ¿Cómo? Venía con muy buen humor. De verdad me siento algo asustado. Esto es inusual. Incluso aquel cabello. Pero quiero creer que fue por las telarañas. Seguramente se pegó por eso. Debo dormir un poco. Es una araña. Seguramente por su especie debe hacer ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Quién está ahí? Tú eres. ¿Qué se supone que haces? ¿Qué? ¡Ella está tomando de mi sangre! ¡Para! Mi mano se mueve sola. Estoy siendo controlado. Kyoko, lo siento. Puedo moverme. ¡Debo huir! ¡Ah! ¿Pero qué? No, por favor, para. Seguramente esto asustaría a cualquier persona. Pero ahora que la veo es como si fuera una simple chica. Aunque yo sé que detrás de esa fachada hay un monstruo.
Estaba atrapado. Con la llegada de un nuevo día, en la estación de policía, el policía Daisuke Ono hablaba con el forense sobre el reciente deceso de la chica. Estos hablaban sobre el estado en el que la encontraron, como si alguna bestia salvaje la hubiera atacado o incluso algo sobrenatural. Claramente, el detective no entendía lo que buscaba, aún así le pediría al forense que cualquier cosa que notara se lo hiciera saber. Perdido en sus pensamientos, el forense notaría en el techo que una araña colgaba. Para él, esto fue una señal de que debería de irse a casa. El problema es que algo más lo estaba esperando. De vuelta a los departamentos, Reishi seguía siendo molestado por aquella criatura. Al parecer, ya llevaba varios días encerrado desde que comenzó a atormentarlo. En un intento de interactuar con ella, para descubrir lo que quería, se daría cuenta que era inútil. En su cabeza solo giraba la pregunta de qué es lo que deseaba. Prendiendo la tele, hacía la observación de quien salía en las noticias, era de quien ahora estaba en su habitación. ¿Cómo es que esto era posible? Por ahora estaba atrapado. En varias ocasiones intentó deshacerse de ella, sacándola de casa o incluso trajo a la policía, pero ella simplemente desapareció. Hizo de todo para deshacerse de ella. Para su mala suerte, nada funcionó. De repente, mientras la criatura hacía con él lo que quisiera, el teléfono sonaría. Era Kyoko. La emoción fue lo suficiente para persuadir los efectos del veneno de aquella criatura. Contestando, recibía un regaño. Claramente Kyoko, con un tono preocupado, preguntaría qué estaba sucediendo. Llevaba varios días sin ir a la universidad, sin comunicarse con ella o sus amigos. ¿Qué estaba pasando? Reishin no podía contar sobre lo que estaba ocurriendo, así que con una excusa barata trataba de persuadir a Kyoko, solo que era demasiado tarde, pues ella ya estaba cerca de su departamento y planeaba visitarlo. Este aterrado le gritaría que no, confundiendo a la pobre Kyoko. Entrando sin ninguna pena al departamento de su novio, estaba lista para pasar la noche y también hacer la cena, pero Reishin quería detenerla, no sabía lo que podría suceder. Kyoko, con la idea equivocada sobre lo que escondía, iría a la habitación a descubrir que tenía su novio. Pero no había nada, aquella criatura se había marchado. Después de cenar, Reishin intentaba leer el periódico, pero el pensamiento sobre dónde estaba aquella chica no lo dejaba tranquilo. ¿Acaso podía leer el ambiente? ¿Cómo sabía que alguien más vendría? Saliendo de las regaderas, Kyoko salía a preguntar a Reishin qué hacía mientras este se relajaba. Kyoko se fijaría en sobre la desaparición en serie que estaban ocurriendo, adjudicándole que es posiblemente la última chica que desapareció fue una de las víctimas. Esto sonó en la mente de Reishin. ¿Acaso aquella criatura lo está haciendo? Su pensamiento sería interrumpido por Kyoko, que para ella era tiempo para dormir y no quería dormir sola. En la cama, Reishin estaba nervioso por estar con Kyoko, pero también estaba alerta de que aquella criatura volviera a aparecer. Kyoko estaba apenada, llevarlo a la fuerza tal vez fue demasiado, pero no era así. Con una mentira para intentar cubrir su ausencia, diría que estaba deprimido, así que Kyoko tomaría la responsabilidad. Esta estaba dispuesta a hacerlo feliz, pero... No puede ser. No puede ser. Siento como se me corta el aire. Fui tan tonto de creer que no aparecería. ¡Alto! Te suplico que te detengas. Por favor, por favor. Lo siento, me voy a casa. ¿Qué? No, espera. De verdad lo siento. Realmente me dejé llevar. Ya llevamos un tiempo y pensé que podía. No, espera. Ese no era el problema. Realmente no consideré tus sentimientos. No te preocupes, yo lo entiendo. Realmente espero que no me odies por esto. Te amo, Reikon. ¡Espera, Kyoko! Yo realmente estoy feliz de que hayas venido. Incluso demuestras que te preocupas por mí. Por eso... Al menos déjame hacer esto. Lo siento, Kyoko. Lo siento. ¿Qué quieres? Realmente estoy avergonzada. Espero no me odie. Debo tener más cuidado. ¿Eh? ¿De dónde sale esa telaraña? Realmente no quiero estar pegajoso. En un sueño, Reishin recordaba su soledad. Al parecer, hablaba sobre algo que le sucedió a su hermano. Desde ese evento, estuvo solo hasta que llegó a la universidad y ahí conoció a Junya. Despertando, sería sorprendido por la criatura, pero estaba enojado con ella por lo que sucedió la vez pasada, así que la apartaría. Reflexionaba sobre lo que tenía que hacer para disculparse con Kyoko, pero se le olvidó que él era la presa. El tiempo que ha pasado con aquella criatura ha comenzado a cambiar su pensamiento sobre ella, pero debía recuperar la cordura. Ella seguía siendo algún tipo de criatura extraña.
Revisando la nevera, se daría cuenta que sus suministros se habían acabado, entonces sus días estaban contados si no hacía algo. Sabiendo que la criatura lo apreciaba, decidiría convencerla para que lo dejara ir por comida, prometiendo que no iría y explicándole a detalle su plan. Pero esta criatura parecía no entender. Al escapar de alguna manera, en sus pensamientos consideraría que podría traerla con él, pero cuando Kyoko apareció, ella se esfumó por completo, seguramente no le interesaba que nadie más la viera. Entonces se daría cuenta que la clave para poder estar más tiempo solo es si convivía con otras personas. Por fin en el supermercado podía hacer las compras, lo que no esperaría sería la aparición de Yunya. En el apartamento de su amigo, Yunya estaba feliz de verlo, aunque también preocupado ya que no lo había visto por demasiado tiempo y pareciera tener una cara de estar enfermo, mientras Tosaka solo pensaba que aquella criatura no lo siguió. Pero bueno, no era tiempo para estresarse, Yunya quería pasar un buen rato con su amigo. Como era de esperarse de alguien como Yunya, la decencia es algo que no lleva consigo, preguntando cómo es que le ha ido con Kyoko, ¿acaso ya pasó de base? Reishin, recordando lo que pasó la noche pasada, se recostaba en la mesa para aceptar que lo había arruinado, pero Yunya, como experto en el amor que era, estaba dispuesto a ayudarlo. Esto subía el ánimo de su amigo, pero primero tenía que traer un encargo, y si quería Tosaka, tenía unas cuantas revistas de entretenimiento para caballeros debajo de la cama, por si quería divertirse en lo que volvía. Saliendo al balcón, Reishi estaba observando la ciudad. Paz. Por un momento tenía paz después de todo lo que ha estado pasando. Al ver a un costado, este se daría cuenta del vecino de Yunya, el cual con gusto comenzaría a tocar. La música, el ambiente, por fin había calma. Después de haber sido perseguido por aquella criatura, disfrutaba de esta calma, imaginando que por primera vez podía dejarlo tranquilo, podría irse para siempre. Aunque tal vez esta calma no duraría. Yunya había regresado, pero también se había dado cuenta que ella estaba aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Aquí Ah. estás. Realmente no tengo a dónde ir. ¡Ah! ¡Tú estás aquí! Por favor, para. Cualquier cosa, pero para. Solo relájate y mira mis ojos. ¿Rey? ¡Rápido, vete! No estás borracho, ¿no? No creo que sea buena idea dormir en el balcón. Rey, ¿estás bien? Ya. Ella estuvo aquí y no podía hacer nada ella aquí. ¿Qué? Tranquilo, solo pregunté si estabas bien. ¿Qué demonios está pasando? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué eres? Tú no viste nada. Olvida que estuve aquí. Toma, bebe un poco de agua. ¿Ella está aprendiendo a hablar? Algo urgente pasó. Tengo que irme. ¿Urgente? Realmente soy un idiota al pensar que podría hacer algo como esto. Simplemente lo expuse. Hey, espera, Rey. Es por lo mismo de estos últimos días. Pero como sea, solo quiero decirte que... Lo siento. No ¿Rey? hay nada que pueda hacer. Debo ¡Rey! de alejarme de la gente que me importa. Debo alejarla a ella. No puede ser. Por Dios. ¿Rey? ¡Rey! Otro día, Reishin se reunía con su tío, el agente Daisuke Ono. Estaba pasando un buen rato en familia. Al parecer, comenzarían a hablar un poco sobre los últimos incidentes. Era el mismo modus operandi, y es que a todos les faltaban algunas partes, y mencionaría algo curioso, como si alguna criatura lo hubiera hecho. Esto se estaba convirtiendo en algo agobiante para el detective Daisuke, ya que al parecer aquella cosa no dejaba ningún indicio que pudiera llevarlos hacia el victimario, solamente saben que es el mismo por sus víctimas. En la mente de Reishin giraba la idea de que posiblemente fuera ella, ya que tenía el cuerpo de una de las víctimas. También sabía que desaparecía por algunos momentos y no sabía lo que hacía durante este tiempo. Una llamada interrumpiría esta reunión familiar. La séptima víctima había sido descubierta. Una vez en su departamento, este se dirigía a su habitación. Claramente, ella lo estaba esperando. Con un gran abrazo y sonrisa lo recibía. Pero mientras no estuvo, ¿qué había hecho antes? ¿Era una coincidencia que no haya estado y apareciera la siguiente víctima? Incluso estuvo cuando el vecino de Yunya fue atacado.
Tal vez no había suficiente evidencia, pero ¿y si atacara a alguno de sus seres queridos? Entonces él tendría que encargarse de ella. Al notar esta tensión, la criatura sometería a Reishi. En su mente pasaba a Kyoko, besarla lo hacía recordarlo a ella. Pero ¿en qué momento comenzó todo esto? Comenzó a hacer lo que hace todas las parejas, pero aunque quisiera evitarlo, su cuerpo estaba bajo sus órdenes. Aún así, este comportamiento parece que ella lo disfruta. ¿Qué se supone debería hacer con ella? ¡Hey! Junya, ¿qué haces aquí? Disculpa por el desorden. No te preocupes, vine aquí a hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Es sobre Reiji. La noche anterior lo invité a casa a tomar algo y... ¿Sobre lo que sucedió? Sí, así es. Supongo que estás al tanto. La policía ese día nos interrogó y salimos libres. Pero ese no es el problema. Realmente el comportamiento de Rei se comportaba de una manera extraña. Yo también lo vi algo raro. Realmente me preocupa que algo lo esté afectando. Cuando lo vi ese día se notaba alegre, pero no sé por qué luce como si algo lo aterrara. Es cierto. Cuando estaba acostado con... Nada. ¿Acostarse? Bueno, no importa. Pero, ¿en qué momento comenzó? Creo que hace 2 semanas. Lo recuerdo porque fue el día que encontraron a la tercera víctima. Vaya referencias que usas. Tengo que ir a ver a Reikon para ver cómo está. Está bien. Alguien tiene que ver cómo está. Probablemente si no vamos, por él desaparezca. Y no queremos que eso suceda. Haremos lo que esté en nuestras manos por él. Oye, qué linda pintura. Bueno, el arte es una manera de expresarte. Todo en la pintura tiene un significado. Ya veo. Bueno, yo creo que no puedo entender este tipo de cosas. ¡Ah! ¡Kyoko! ¿Quién pintó esto? Fue Fujitan. Viene de vez en cuando, aunque siempre pinta este tipo de cosas horribles. No puede ser. ¿Cuándo pintó esto? No lo sé, es la primera vez que lo veo. Realmente pinta muy rápido. Hay algo raro aquí. Soñando, Reishi de niño estaba recorriendo las colinas con su hermano, pero de repente una fuerte ráfaga lo tomaría. Había aparecido alguien para hacerle daño. Su hermano lo salvó, pero este tomaría de su pie preguntándole por qué se fue, por qué él era el único con vida. Arrepentido, Reishi pensaba que tuvo que haber sido él. Despertando tras la pesadilla, agitado y algo agobiado, aparecía aquella criatura para consolarlo, pero en ese momento de vulnerabilidad no quería ser visto, y aunque pensó que aquella criatura haría algo para obligarlo, simplemente lo tocó, quería hacerlo sonreír, y por alguna razón, con su tacto, llegaba a compartir calma en él. Esto permitió que se abriera. Hace un tiempo, su hermano falleció por culpa de un ataque. Él lo protegió. Por alguna razón, sus padres le reprocharon haber sido el sobreviviente. Todo este evento hizo que comenzara a alejarse de todos. El único que estuvo con él después de este evento fue su tío Daisuke. A pesar del dolor que sentía, tenía que ser fuerte porque debe ser más fuerte cuando está solo. Con esta misma vibra, aquella criatura se acercaba para compartir calidez con él. Por primera vez se había abierto con alguien, pero ¿por qué había sido con ella? Todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Vino a la ciudad y su vida comenzó de nuevo. Obtuvo amigos y una novia. Había tenido una vida normal y la quería de vuelta, pero por ahora sería inútil. La mañana, ella estaba jugando con varias arañas. Al parecer, las hacía bailar e interactuar a su antojo. Como era tiempo del desayuno, dejó ir a sus amigas, aunque Reishi no estaba tan contento con la idea de que vivieran en su aire acondicionado. Después de esta pequeña escaramuza, Reishi se disponía a revisar algo en su laptop. Al parecer, había comenzado a vigilar a aquella criatura con más detalle al colocar cámaras. Quería saber qué hacía mientras él dormía, a dónde se dirigía o qué tramaba. Tenía dentro de él la leve teoría que fuera ella la que estuviera causando los crímenes en serie. De repente, en un momento de la grabación, ella se había ido y había vuelto en un instante después. Al parecer, traía en su mano un órgano. ¿Y acaso ella era la que estaba causando todo esto? Pensé que quería hacerme algo. Ya veo que solo quería de mi sangre. Tras lo que acabo de ver, seguramente la siguiente víctima no tardará en aparecer. Ahora que sé que ella es la responsable, ¿qué puedo hacer? Necesito reunir evidencia, ¿no?
alguna que me permita entregarla. Pero puedo tomarla. Puedo hacerlo. Puedo acabar con esto de una vez. Puedo... No debo apresurarme a esta conclusión. Incluso esto no es mejor que si lo hiciera esta criatura o yo. ¿Qué tal si no es ella? Aún así, ¿qué debo hacer con ella? En noticias de última hora, el estudiante universitario Kutsa Yunya fue encontrado desestado. Al parecer muestra las características obvias para ser considerado una de las víctimas. Solo necesitaba la excusa para poder acabar con ella.